Bien, amigos televidentes, después de esta primera pausa, continuamos esta interesante entrevista con la doctora Seinés Sánchez, una especialista en comunicación que está haciendo un abordaje de la comunicación, en este caso estratégica, desde el mundo militar. Seinés, nos quedamos entonces en esa relación, esa articulación que permiten las relaciones públicas, donde el Ministerio de Defensa, el mundo militar dominicano, se relaciona entonces con su ecosistema, más allá de los miembros de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la sociedad, ¿verdad?, del mundo civil. Nos quedamos ahí. ¿Cómo se ha logrado esa articulación? Bueno, siempre a través de la Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, se conoce como J5, digamos que las Fuerzas Armadas Dominicanas tiene una ventana, una puerta abierta para poder relacionarse con la sociedad civil, también desde el punto de vista de la comunicación y de las informaciones. Existe una estructura formal dentro de la verticalidad del sistema militar, obviamente. Toda información que sale a la luz pública debe de ser aprobada por las autoridades del lugar y con el conocimiento previo, por supuesto, del señor Ministro de Defensa. Lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido muy interesante, y es que primero la organización se ha flexibilizado, no solamente a nivel del manejo de los procesos de comunicación, sino a nivel organizacional. Nuestros equipos de trabajo, desde quienes producen el área de prensa y relaciones públicas, como quienes producen los contenidos que se difunden a través de las redes sociales, la página web, la misma oficina de libre acceso a la información, que existe una dependencia dentro del ministerio, estamos alineados a estos procesos bien abiertos, bien dinámicos, donde inclusive nosotros podemos utilizarlos como termómetros, medir el pulso de la opinión pública, de saber hasta dónde realmente nuestras informaciones llegan, cómo son percibidas en la población. Muchas veces utilizan las propias redes sociales para poder tener un contacto directo con nuestras dependencias, con sus autoridades, y así poder canalizar inclusive cualquier tipo de ayuda, cualquier información, sobre todo con las dependencias que tienen que ver con aspectos sociales. Durante esta gestión militar, por ejemplo, se inauguró el Banco de Sangre y Hemoderivados, gracias al apoyo también de la señora Wendy Santos de Díaz. Entonces muchas veces las personas necesitan una pinta de sangre. Correcto. Y antes de llamar por teléfono nos escriben por redes sociales, por citarte un ejemplo. O hay algunas situaciones de daños al medio ambiente donde pueden utilizarse estos canales para realizar denuncias o situaciones irregulares que nosotros podemos conocer a través de los medios. Mira qué bien. Yo tengo entonces otra pregunta. Seinés, yo he visto que en las Fuerzas Armadas, cuando surgió esto del Instituto de Estudios Superiores, hoy en día una universidad, esa oferta académica de una maestría en seguridad y defensa, tengo amigos civiles, no militares, que han cursado esa maestría, tienen hasta una especialidad o maestría en geopolítica. Entonces, yo recuerdo como ahora, Seinés, no sé si tú estabas en el país, cuando esos procesos comenzaron, que una persona como Narciso Isa Conde, comunista del Partido Comunista Dominicano, una persona revolucionaria, fue invitado para hablarle a los militares. Eso creó una conmoción en el mundo académico, como un comunista llegaba a ese instituto a interactuar académicamente con militares. Entonces, ¿qué tal ha sido todo este proceso contigo como experiencia de esa articulación del instituto, donde ustedes permiten que civiles participen en esos programas? ¿Tú no puedes explicar a los amigos televidentes cuál ha sido la experiencia tuya en ese sentido? Bueno, debo decirte, Raúl, que eso ha sido una experiencia maravillosa, y producto de esa misma interrelación que hay entre los periodistas y las instituciones militares es que precisamente se generó esta investigación en el nivel doctoral, porque son años madurando este concepto en el que se entiende que la comunicación se fortalece a través del trabajo que desempeñan los propios militares en los temas de defensa y seguridad, que no son exclusivos de los militares, los civiles, a través de las diferentes escuelas dentro del sistema de la Universidad Nacional para la Defensa, tienen oportunidad de incursionar en estos programas, y a su vez nuestros aliados estratégicos de las relaciones públicas militares se interesan en que precisamente puedan recibir este tipo de capacitaciones, y los periodistas militares que trabajan en el seno de nuestras dependencias de comunicaciones tienen la oportunidad de interactuar
con estos comunicadores, con estos periodistas que trabajan en las salas de redacción de los principales medios de comunicación del país. Pero entonces es un nuevo paradigma. Yo veo que realmente hay un cambio de visión y de actuación de parte de la apertura de la propia institución militar. Antes era muy difícil conseguir una entrevista, salvo por una burocracia, el proceso era mucho más lento, habían a lo mejor comandantes que no tenían esa facilidad de poder trabajar con la prensa directamente, había como muchas barreras, declaraciones abiertamente, pero tampoco es como para juzgarlo y colocarlos contra el paredón, simplemente ellos se remitían a una verticalidad del sistema donde cualquier declaración podía ser interpretada de otra manera. Y hay que entender eso. Y además, acuérdate que los militares están sujetos y son obedientes al orden civil. Así es. Donde habla una autoridad civil, el militar simplemente hace su trabajo. Eso hay que entenderlo y es parte de la cultura. Pero mira, es un detalle. Yo recuerdo siendo muchacho que mi hermano mayor era muy vinculado al mundo militar. Y Seiné, para ingresar a un recinto militar, un civil, eso era una cosa increíble, espérese un momento, déjenme consultar. Y hoy en día ya tú notas cierta flexibilidad que años atrás no se percibía. Yo te lo digo porque yo estuve muchos años casado con una mujer militar, médico militar, y recuerdo que para ir, por ejemplo, al club de los oficiales de la Armada, eso era una parafernalia. Eso era un asunto, y yo porque como andaba con ella no había problema, pero un civil no podía entrar así por así. Eso era todo un ritual que era propio de esa, había como esa mentalidad tan cerrada, y hoy en día vemos una Fuerza Armada más abierta. Fíjate lo del banco de sangre, es un trabajo social importantísimo. Yo presido una fundación que promueve la donación de sangre del país, y te puedo decir como ejemplo que he sido un beneficiado de esto, porque he llevado personas y han recibido el apoyo, son civiles, han recibido el apoyo, y quienes donan sangre son miembros de la Fuerza Armada en ese banco. Yo creo que el orden y la disciplina en el momento de solicitar los permisos del lugar para poder informar sobre cualquier tema dentro de las Fuerzas Armadas se mantiene, esa burocracia existe y es necesaria para que las autoridades puedan también tener conocimiento de incluso del impacto que puedan tener una información en un momento dado. Pero también pienso que en la medida en que se han profesionalizado los propios militares en el área de la comunicación, han aprendido también a tener esa apertura tan necesaria en los estados democráticos con la prensa. El periodista no puede ser visto como un enemigo, sino como un aliado estratégico, porque ese mismo periodista que se forma en nuestras aulas en el día de mañana es el principal colaborador de las informaciones militares. Bueno, yo creo que eso es una forma... Sin perder su criterio y su independencia que le da el ejercicio del periodismo. No, porque estás hablando de relaciones públicas y es una articulación muy inteligente de ver al periodista como un aliado, no verlo como un adversario, porque muchos militares, en muchos años que tú no estabas incluso en ese mundo, había siempre como esa diferenciación de que yo soy militar y usted es civil. Bueno, siempre se ha dicho que en las calles, cuando salían los militares, la gente le decía, mira, no interactúen mucho con los militares no tienen la paciencia que tiene un policía, porque el policía sí está formado para interactuar más, para estar más próximo al ciudadano. Mira, Seiné, entonces, háblanos de un taller que ustedes implementan, por ejemplo, donde llevan a la corte, a la zona fronteriza. ¿Qué tal ha sido esa experiencia tú que has trabajado con esa propuesta tan interesante? ¿Cuántos capítulos lleva ya esa propuesta de ese taller? Bueno, desde el año 2015, a través de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, ha impartido una serie de talleres en comunicación estratégica para la defensa y la seguridad nacional. Es una propuesta dirigida precisamente a periodistas civiles y periodistas militares o militares que tienen esa pasión por las relaciones públicas, que la ejercen actualmente y tienen esa posibilidad de formarse en diferentes áreas, desde el marco legal de la defensa y la seguridad nacional hasta cómo construir la imagen y la reputación pública, pasando por temas que tienen que ver con inteligencia artificial, con el manejo de las redes sociales, el poder comprender las capacidades y la organización de las Fuerzas Armadas y de las propias relaciones públicas al interno de las instituciones militares. ¿Y por qué la visita a la frontera? ¿De dónde nace esa idea y por qué? Ay, que eso es algo interesante. Fíjate que por cada cohorte que sale, dependiendo de las necesidades
incluso informacionales de las propias Fuerzas Armadas, se le da un tilde al propio curso. Sí. Estamos hablando de que ya hemos formado más de 600 profesionales en el área y dependiendo de la situación y el contexto del momento, vemos necesario que los periodistas se formen, por ejemplo, en defensa y seguridad fronteriza terrestre. Entonces, esos periodistas tienen que ir a la frontera dominico-haitiana para que puedan entender y vivir esa experiencia, las capacidades de las Fuerzas Armadas, las dinámicas de las agencias que participan también de la seguridad de nuestro Estado, para que entiendan cómo es la realidad socioeconómica en la zona, para que comprendan lo que cuesta a los militares también proteger los intereses nacionales. Porque no es lo mismo decírselo, informárselo que vivirlo. No es lo mismo enseñárselo en el aula, presentarlo en organigrama, es importante que vayan interactuando con los militares. Al terreno. Claro. Qué bien, qué bien. Mira, Seinet, yo no quiero pasar por alto, porque ya nos vamos pronto a una última pausa, que vamos a hablar de otros aportes bibliográficos que tú has hecho, no solamente esta propuesta. Tú acabas de coordinar un diplomado en comunicación estratégica, es el primer esfuerzo que hacen ustedes, con miras a mañana tener una especialidad y posteriormente una maestría. Quisiera que a los amigos televidentes tú les explique en qué consiste este diplomado y qué tal fue la experiencia en ese sentido. Sí, el primer diplomado viene a ser la evolución de los propios talleres de comunicación que iniciaron en el año 2015, solo que ahora se ha extendido a nivel de horas. Sí. Antes hablábamos de talleres de 20, 40 horas, ahora la propuesta se eleva a 90 horas. Donde gracias a Dios también tenemos tu participación como docente, meritorio, y pues claro, con toda tu experiencia nos ha ayudado muchísimo. Y la pretensión es llevar esto a una maestría, porque existen muchos militares, oficiales que les gustan estos temas, pero quizás no han tenido la oportunidad de hacer una carrera formal en comunicación social. Tengo entendido que la demanda de cupo fue extraordinaria. No, eso fue terrible. Fue para ti y manejar esa situación fue muy interesante. ¿Cómo ustedes le buscaron la vuelta a tanto interés que generó este primer diplomado? Sí, eso fue increíble, porque además la capacidad en el aula física y el grupo controlado son para 40 personas, 50 como mucho. Pero al existir, al existir un desborde de solicitudes de civiles y militares, le quisimos dar apertura a todo el que quisiera y se interesara. Y admitimos a 130. Sí, pero ustedes los combinaron de los que participaban presencial. Tuvimos que pasarnos al sistema híbrido de clases obligatoriamente. Interesante. Para lograr entonces esa integración eran 100 y tanto, ¿no? Se graduaron 98. 98. El pasado 8 de mayo. Entonces, ¿y qué tal? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el feedback? ¿Qué te han dicho los participantes del diplomado? A ver, ¿qué han manifestado? La primera manifestación es el asombro ante la calidad de los maestros. Eso es lo primero. Te lo expresaron. Se sorprenden de la calidad de los maestros. Estamos hablando de magísteres, de doctores, cada uno en su área, y nacionales y extranjeros. Correcto. Y pues quedaron como con esa hambre de poder estar con ellos más de 2 horas, 4 horas. Si es por ellos, se los metían en el bolsillo 20 horas a cada uno. Pero era imposible por la capacidad. Pero eso es lo primero. Lo segundo, el tener ese contacto con los militares, con los oficiales, que a pesar de sus responsabilidades tienen el tiempo para dedicarle al aula y a ese proceso tan enriquecedor de poder adentrarlos en el maravilloso mundo de la defensa y la seguridad, que no siempre el periodista tiene la oportunidad de estudiar estos temas. De tener esa posibilidad de ambos temas. Mira, Seinet, ya nos vamos a la segunda y última pausa. Así que, amigos televidentes, tal como prometimos, tenemos entonces 2 libros más, Seinet. Bueno, el director técnico tiene la portada, la puede subir. Los 2 libros también que tiene Seinet publicado. Aquí tenemos Soy Preventivo, Redes Sociales, Seguridad, Emergencias. Esa publicación, ahora nos vamos a la pausa, vamos a hablar de este libro. Y también Comunicación, Emergencias y Desastre, que es también la otra obra publicada por la doctora Seinet Sánchez, quien conversa con nosotros aquí en su programa Actualidad Preventiva. Amigos televidentes, nos vamos entonces a la última pausa y cuando regresemos vamos entonces a hablar con nuestra invitada acerca de estos aportes interesantes bibliográficos en el mundo de la comunicación y de la seguridad y la defensa nacional. Continuamos en breve.
República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.